Cosas serias, dice. Cosas serias. Nuestra directora nos va a decir que nos vamos a ir acomodando y pues bienvenidos a todos, a los que lleguen a conectarse, y si somos nada más nosotros, pues qué bueno, ánimos, Está bien. ¿no? Adolfo, bienvenido. Gracias. Juan, bienvenidos. Gracias, amigos. Yo en una publicación de lo que estaba expresando ahí, son de los jueces más queridos de la ciudad de Puebla. Así lo veo. Muchísimas gracias, la verdad es que muy agradecidos por tu comentario, y la verdad es que nos gusta nuestro trabajo, no buscamos otra cosa más que, yo creo que como la mayoría, hacer las cosas bien y pues que todo trascienda, ¿no? Sobre todo para el justiciable. Sí, nos gusta el quehacer jurisdiccional y pues estas pláticas que ayudan mucho, ¿no? Y aparte de venir con gente tan profesional que abre estos espacios, pues la verdad es disfrutamos este tiempo que estamos compartiendo con tu auditorio para compartir esa experiencia jurisdiccional y tratar de hacer ese enfoque humano, progresivo a tu auditorio que nos está viendo. Bueno, fíjense que aquí, perdón, vamos a estar compartiendo el micrófono porque todavía no tenemos el presupuesto para comprar uno más. Era esto o el clima, me decidí por el clima, que ya me hicieron apagarlo, pero bueno. Estamos, yo realmente lo que veo y observo ahorita, miren, hay una situación que se da en los medios de comunicación o las redes sociales, ¿no? Y realmente mucha gente interesada, muchos jueces, muchos abogados, que quieren sacar pues, su raja, ¿no? O sea, que quieren para ellos. Pero a mí, pues vaya, ha pasado por acá muchos personajes muy buenos, han pasado otros no tan buenos, pero pues ahí han pasado. Y algo que yo sí he logrado detectar es cuando a alguien le gusta compartir. Cuando a alguien le dices, oye, vamos a ser tú y yo y tal vez 3 personas más, jalo. Y eso es lo que yo veo en ustedes. Yo veo en ustedes ese tipo de jueces que la verdad a mí me da gusto, ¿eh? Porque, o sea, yo no veo a nadie que los conozca que me hable mal de ustedes. Y se los diría, la verdad se los diría. Sí, sí. Se los diría. No, la verdad se los diría abiertamente. Y aquí vamos a hablar de todos los jueces que han hablado mal. No nos alcanzó. Así de Porque, sin fin, ¿no? Vamos por generaciones. No. Y es padre, o sea, para mí es admirarse que bueno, al final ustedes son personas que están trabajando, que están dando su servicio y que muchas veces se pierde ese punto que ya, yo soy inalcanzable. Y me gusta esa parte que ustedes dicen, oye, no, a ver, vamos a hablar todos, vamos a entender todos, y lejos de que si yo tengo razón o tú tienes la razón, es, a ver, entiende para que podamos sumar, ¿no? O sea, efectivamente. La verdad es que, como bien lo dijo Juanito, nos encanta la labor jurisdiccional. Somos de entender que compartir, pues es sumar, compartir es disfrutar, y sobre todo cuando vemos el resultado en nuestro trabajo, en nuestras acciones, en nuestro día a día. La verdad es que también muchos compañeros, muchos profesionales del derecho, pues tienen la confianza por lo menos de acercarse y saludarnos, porque, porque la finalidad es sumar. Y siempre estamos abiertos al diálogo, generar esa sinergia con los justiciables, con los abogados. Tenemos un nuevo enfoque de ver la justicia, ya no detrás del escritorio, nada más así del juez inalcanzable, que no pueden tener acceso a él. En el juzgado que estoy, que es un tradicional, también está buena horariedad, pero también hago lo mismo, ¿no? Recibo desde que llego hasta el minuto que me voy a toda la gente que quiera hablar conmigo y trato de explicarles que a lo mejor es labor del abogado, pero pues nosotros somos servidores públicos y con ese enfoque social tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades, ¿no? La nueva realidad es de este sistema de justicia que está colapsando porque todo el mundo se va a pleito. Tenemos que también ser sensibles en materia familiar, con esas personas que vienen en un conflicto familiar, con esas situaciones en derecho privado donde hay conflicto de intereses y también pueden pasar
por alto a vulnerar derechos de esas personas que pueden ser despojadas de un inmueble injustamente o que quieren pedir una acción de justicia para que se regrese también esa posesión de ese bien, pues tenemos que ser muy sensibles a cada tema y como jueces tenemos que estar abiertos al diálogo con todas las partes sin que esto se malinterprete que estamos a favor o en contra de alguien, porque nosotros tenemos que tener esa imparcialidad en cada asunto que nos toca, pero sí con esa sensibilidad que desde la perspectiva de género también se puede aplicar incluso en el derecho civil. Sí, no ser un juez de puerta cerrada, ¿no? También entender que la gente está ahí por sus preocupaciones, por su patrimonio, por su familia, son muchas emociones y a veces la gente se siente tranquila porque alguien ya los escuchó, ya les explicó en un lenguaje claro, porque pues ellos no son abogados y también pues tenemos que adaptarnos y entender que todo esto va evolucionando. Miren, aquí hay un principio que estás tocando, Juan, que a mí me llamó mucho la atención. Ahorita estaba leyendo un artículo justamente de que los nuevos jueces ahora están muy aferrados a la mediación, porque o sea, ya no Sí, quieren, híjole, pues, resolver, pues, no hay otra forma de decirlo, ¿no? Como que dicen, a ver, no nos vamos a pelear, discútanlo y lo están orillando a que resuelvan sin juicio. Y digo, es una polémica que se acaba de salir. Sí, es que muchos están a favor del juicio, pero hay que ser objetivos. El derecho va evolucionando y va cambiando. Eh, ya el legislador le apuesta a los medios alternos de solución a conflictos en todas las materias. Yo creo que antes medían a los jueces por ser el mejor juzgador al tener más sentencias, pero a veces hay situaciones que se pueden arreglar a través de la mediación, del arbitraje, de la conciliación y realmente la institución para la que nosotros laboramos ya tiene este panorama de manera completa y amplia, que contamos con excelentes mediadores. Entonces, yo creo que la intención del legislador pues es ese enfoque de buscar una paz social de manera pronta y con tanto conflicto, tanto juicio, pues yo creo que es más tardado, sí, es ha un poquito entendido el complicado. Estado que el colapso del sistema viene desde gastos operativos. No nos podemos dar a todo que entre más jueces, más secretarios, más personal, porque ya no da para más, ¿no? Pero aparte de eso, se genera un desgaste económico para el Y social. justiciable. Ujú. Y entonces lo que tenemos es que despresurizar las instituciones para buscar de verdad una verdadera justicia cercana a la gente. La gente lo que quiere es de que me siga una sentencia si no voy a obtener de vuelta mi predio, mi inmueble, si no voy a tener a mi hijo bajo mi custodia, si no voy a poder tener convivencia con mi hijo, si yo que soy una mujer que soy víctima de violencia no me protege, estoy con orden de protección, si no voy a tener cercanía para que me den alimentos que me urge, ya son prioritarios para mi vida, un adulto de la tercera edad que a lo mejor está en abandono y necesita una persona de asistencia. El derecho va evolucionando y tenemos que ser muy sensibles, tanto nosotros como operadores judiciales, también como los justiciables, también como los abogados. Y esto va de la mano. Yo estoy muy a favor de ese nuevo modelo de justicia. Ya no da para tanto conflicto, porque esto va a llegar a que yo tengo asuntos en un juzgado tradicional que no se terminan porque no quedan conformes, se van a segunda instancia, luego repone, repone, No, y el repone. tiempo de la Y ejecución. el tiempo de la ejecución, y aparte, incluso en el litis se va terminando falleciendo una de las partes, y es interminable esto, ¿no? Entendiendo que es un desgaste tremendo para la sociedad. Bueno, y a mí lo que me preocupa es que sea una salida para alguien que no tiene una forma de reaccionar como juzgador, o que no puede tener, o que no tiene los tamaños, porque pues, hay que decirlo Para así, o sea, pronunciarse, ¿no? sí, o sea, realmente dice, no, le huyo a la responsabilidad, le huyo, no lo sé, híjole, no sabré exactamente cuál es el problema, porque y no lo hacen por sacar números. O sea, lo hacen bueno, yo lo veo así, no sé, tal Sí, vez claro. estamos exagerando, ¿no? Pero como litigante, ves esa parte que dices, oye, a ver, señor juez, usted tiene que resolver, tiene que entrar a ver el problema y no mandarnos a conciliar. Digo, porque ya es más, perdón, yo ya en algunas demandas lo establezco, ¿saben qué? Yo no quiero conciliar. Así mi primer punto, ni me hables para conciliar. ¿Por qué? Porque así yo lo veo esa es una estrategia de mi juicio. Pero que el juez de inicio me diga, no, yo no voy a, pónganse ustedes a platicar, vamos a llegar a una conciliación porque es lo mejor para todos, yo no lo veo.
El derecho humano a conciliar no precluye en ninguna parte del procedimiento. Es un derecho humano. También es un derecho humano que incluso en la reforma del Código Nacional de Protección Civiles y Familiares, como principio, antes de que tú te vayas a litis, primero tienes que agotar la mediación. Y yo estoy de acuerdo porque primero tienes que fijar posturas, ¿no? Y ver cómo está. Pero también a los jueces no nos puede temblar la mano para hacer valer el Estado, y tampoco nos tiembla la mano. En una cuestión familiar, de órdenes de protección, proteger a los grupos vulnerables, otorgamos las medidas necesarias para proteger a esa víctima de violencia familiar que está siendo afectada y agredida, y nos vamos a tomar medidas tan drásticas como cuando ya tenemos una sentencia definitiva en alimentos y generar ya con todos los requisitos que mantiene para poder generar el registro de deudores alimentarios, ¿no? Y varias cuestiones que nosotros, incluso también en materia civil, también tenemos que asegurar inmuebles, también queda fiscalía, para evitar ese tipo de fraudes que se están cometiendo, para quitarle patrimonio a una persona que ni siquiera fue enterada en el juicio, ¿no? Ya sea una simulación de acto jurídico, ¿no? También tenemos que entender que nosotros representamos al Estado y tenemos que imponer la fuerza del Estado para proteger a ese tipo de grupos vulnerables. Pero también tienen que entender que esta evolución va acompañada de esa sensibilidad que deben de tener, porque imagínate que tú llegues con un procedimiento civil de un otorgamiento de escritura pública con documentación falsa o con hechos falsos, y que tú quieres pretender despojar de un mueble bajo una simulación de un acto a una persona, ¿no? Desde ahí, yo le estoy tratando de vender al justiciable algo que no voy a obtener, ¿no? Y entonces ahí, también, de la otra parte, vemos que pues se niegan a conciliar porque saben que todo lo que están haciendo, pues, es fraudulento, ¿no? Sí. Claro, es que yo lo veo desde un punto más amplio. Yo creo que el legislador le apuesta a la conciliación, a la mediación, al arbitraje, porque lo que se busca ya es la paz social. Como abogados, pues a lo mejor se quieran desahogar un procedimiento que les va a desembocar en una sentencia y después la ejecución, y se genera para las partes una inestabilidad de muchas formas. Ya no son felices, ya ese desgaste económico, ese desgaste de tiempo, ese desgaste emocional, que impide que se desarrollen como personas solo porque el abogado considera que hay que irse a juicio. Y luego me cuentan los abogados si llegan a la ejecución, porque como no dan resultados, las personas son infelices, las terminan revocando, ¿no? Terminan revocando al profesionista que quiere esa litis. Entonces, creo que los equilibrios son difíciles, pero hay que ser objetivos. Tantos juicios han generado muchas generaciones con conflictos, con enojos, con revanchismos, entre particulares, entre la misma familia. Creo que el legislador como que ya lo amplió, ya lo razonó de otra manera, y pues yo lo veo desde ese punto. Venimos a ser felices, no a que te lleves gran parte de tu vida en un conflicto. No, desde luego, desde luego. Y fíjate que, bueno, una de las situaciones y el punto que tocas específicamente de los juicios simulados, es un gran cáncer que hay en el juzgado, ¿eh? Sí, Pero así. Pero nosotros estamos tratando de erradicar esas malas prácticas, y te enfrentas a una situación ya de costumbre de ciertas regiones del estado donde estaban acostumbrados a hacer ese tipo de acciones, ¿no? Entonces viene el control del Estado siendo más rígido. Por ejemplo, en materia civil, la litis es cerrada, no hay tanta suplencia como en materia familiar, ¿no? Aquí tienes que ver asuntos que efectivamente te asista a ti ese derecho para poder reivindicar un inmueble, para obtener el respeto a esa posesión, para obtener por los años, 10 años o 20 años, un juicio de prescripción adquisitiva que es el usucapio, ¿no? Una nulidad de escritura pública, ¿no? Y muchas veces ahí también se entiende la falta de sensibilidad de las partes. Con tal de obtener y pretender algo que no van a lograr, pues le venden al cliente y vámonos con todo, ¿no? Sí, el abogado que promete cosas que no va a cumplir. Y vamos a querer que nos otorguen un embargo precautorio, una acusación marginal de un inmueble que a lo mejor de todo eso es simulado, ¿no? Mira, yo les voy a comentar un asunto que tengo ahorita. Saludos a Luis, que dice que son demasiadas flores para ustedes.
y que no me ven a revocar. Que le pases nuestros Que números. que no ven a revocar asuntos. No, le digo que yo no tengo asuntos con ustedes. No, no tenemos. No, lo que no tenemos muchos, bueno, algún tiempo de no vernos. Sí, no, bastante. Realmente, Creo que sí. yo me lo veía más cuando estaba en familiar que ahorita en... Sí, digo, realmente no. No. Y si... Otro abogado que quiere juicios y que quiere ver sangre. Exacto, imagínense cómo nos pone Ismael a nosotros, que nosotros somos que queremos conciliar. Ismael, no, bien aguerrido. Quiere conflicto, por eso es abogado. No, fíjense, a ver, yo les voy a poner sobre la mesa un asunto que estoy viendo actualmente. No quiero que lo resuelvan, quiero que hablemos acerca de cómo se presentan las cosas. Es una pareja que se pelea, separan al esposo del bien, pero el bien nunca fue escriturado ni para el señor ni para la señora. Era herencia del señor, pero pues ellos vivieron ahí 20 años, toda la vida han vivido ahí. Al señor se le ocurre que no, que ese bien lo tenía rentado por su hermano. Dice, no, ahí lo tengo rentado por mi hermano, ahí me lo renta mi hermano. Simulan un juicio en donde dicen, vamos a conciliar, te lo regreso, velo a tomar, ¿no? Y esta situación, pues entre hermanos, pues que le va a decir que no, se da por pagado, dicen, sí, vamos a darte la posesión del inmueble. A mí, el único problema que yo detecté, que he detectado en esa situación, y la falta que tiene para mí el juez, es que nunca se cercioró de que el señor tenía la posesión del inmueble. Nunca lo mencionó, y las veces que fue notificado, pues nunca lo encontró. Y qué bueno que lo dices, porque actualmente, bueno, yo que estoy en una materia civil, estoy preocupado y estoy analizando con mi equipo de trabajo, con mis secretarios, con diligenciarios, con proyectistas, esa situación de que verifiquemos que efectivamente quien está pidiendo esté en posesión y sea parte del procedimiento, porque luego se acostumbraba a que hacían un contrato de arrendamiento y lo lanzaban, y el que lanzaron que tercera, pues es el que estaba en posesión y que nunca estuvo entrado del juicio. Claro. Y el demandado que hizo, no, pues sí, yo que acepto y me allano o concilio contigo y hacemos un convenio, ni siquiera tenían posesión del inmueble. Y eso afectaba a terceras personas que, acuérdate que son terceros extraños por equiparación en un amparo, sí. Pues viene la reposición mucho en materia civil y en mercantil, más en materia civil respecto a esa situación de simulación, cuando ambas partes se prestan, porque también hay colusión ahí con las partes, la parte actor son lo mismo, ¿no? Sí estamos teniendo más cuidado en ese tipo de asuntos, precisamente para evitar arbitrariedades que se estaban dando, ¿no? Entonces, sí estamos cuidando en atención a ese derecho que deben de tener de la seguridad jurídica. Si tú vas a ser llamado a un procedimiento y en ese caso vas a ser lanzado de un inmueble y todo eso, tienes el derecho de debatir y defenderte, ¿no? No podemos permitir que nada más porque dos personas que se pusieron de acuerdo vayan a lanzar un tercero, ¿no? Pero sí tienes razón. Y en este caso de las sucesiones, voy más allá, ahí el cónyuge, hay un principio que dice, bueno, tú por muy albacea que seas, y por heredero o copropietario o coheredero, tú como cónyuge supérstite tienes derecho a seguir poseyendo el inmueble, ¿no? En este caso habría que ponderar ese control de convencionalidad, ese principio por persona, ese control difuso para ponderar derechos, ¿no? Porque también en el derecho familiar hay que defender a esos grupos vulnerables. Sí, también hablar de perspectiva de género, este tipo de situaciones. Pero el ponerse de acuerdo, mis queridos abogados, es que se van a mentir hasta para mentir hay que saber hacer. No, espérame, te voy a decir algo y voy a insistir, no voy a abundar tanto en el asunto. De hecho, es un asunto en curso, o sea, es un problema que tenemos, yo como abogado, y una jueza de oralidad, yo le dije, oye, pues, mira, la señora ya tiene denuncia, ya tiene bla, 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 bla. Y me dijo, sí, pero pues ya lo tiene. No, espérame, es que, mira, está pasando esto. O sea, realmente ahí, yo creo que si la señora se sintió mal, yo me sentí peor. Ahí yo me sentí peor, ¿eh? Eso es algo que pasó. Y eso no querías en tu juzgado, que resolviste. No, mira, aquí tenemos que ser más sensibles también. Objetivos y sensibles. Sensibles. También la ley ya nos da, y la Corte, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
ya interpretó esa situación, ¿no? Por mucho que tengas derecho a poseer un inmueble en materia civil, que tú seas el dueño, sea de tus papás, si viene derivado de una cuestión de violencia familiar, tienes que ponderar que esa persona que está en posesión precaria, que es la víctima, la ofendida, no la puedes lanzar de ese inmueble, ¿no? Porque interpreta todo el derecho de propiedad por el derecho de la seguridad y la libertad y la no discriminación y la no violencia de género hacia esa víctima que está siendo agredida, ¿no? Lo que siempre Yo digo, respeto las resoluciones de mis homólogos, pero bueno, aquí estamos dos personas, dos jueces que Yo son muy no. sensibles, dos que son muy sensibles en esa situación, y sí, ya me ha tocado a mí, incluso en el juzgado donde estoy tratando de tener mucho control y mucho cuidado con esa situación, ¿no? es que lo que siempre les comento, siempre quieren el 1, 2, 3 y saben que sigue el 4 y el 5. Pero con eh, pues, ¿cómo llamarlo? Con el derecho que va progresando, no nada más en materia familiar, sino que ya alcanzó las demás materias, pues hay que ponderar. Ponderar derechos no quiere decir que no asista el derecho a alguna de las partes, a lo mejor les asiste a los dos, pero hay que ponderar cuál es el que está por encima de otro. Y los abogados quieren el 1, 2, 3, 4 del derecho cuando no se puede. Tienen que ponderar y ver cuál es la situación más vulnerable y proteger. Mira, estoy completamente de acuerdo contigo y parte de mi asesoría con cliente fue, señora, la van a sacar. O sea, porque lo realista es, tienen que haber hecho su escritura o todo ese rollo en su tiempo, ¿no? Nosotros vamos a intentar defendernos porque, pues, porque yo pensaba justamente eso, ¿no? Que digo, oye, van a poner primero que la tranquilidad de la señora, que, sí, lo voy a sacar porque este juicio que está aquí, de determinación de contrato de arrendamiento, chaqueto, porque no hay otra forma de decirlo, es superior. Y eso es cuando tú te enfrentas y dices, pues, ¿qué tengo que buscar el juez que yo necesito? No, porque están los medios de impugnación al final del día, Sí, claro, ¿no? está el amparo, si hay en los juicios de horario familiar no va a proceder recurso ordinario, igual que en los orales sumarísimos civiles, pero procede el amparo, ¿no? El amparo indirecto, y eso es una forma de control. Bueno, corte con la reforma, pues ya no se acota más pero esa reforma. Sin embargo, tenemos que tener esa sensibilidad para ese tipo de grupos y más que están sufriendo violencia. No podemos aplicar a rajatabla, más en el derecho familiar, como dice aquí mi amigo Adolfo, la ley. Tenemos que particularizar el caso en materia familiar. Por muchos asuntos que sean parecidos, todos tienen un matiz distinto. Sí, y buscar la verdad Por la real sobre la dinámica formal. familiar, por la situación en que se dio la familia, y atendiendo a ese asunto particular tenemos que aplicar el derecho. Pero en materia familiar no hay nada escrito, no te vas a encontrar ni en el Código Nacional de Procesos Civiles que va a entrar en vigor todo lo que ya se opera en materia familiar. Muchos en jurisprudencia, muchos en manuales de la Corte que han tratado las convenciones de derechos humanos en materia familiar, eh, y donde tenemos que aterrizar la perspectiva de género en pro de ser garantistas para que no rompamos esos derechos ni ese círculo de desprotección a esa persona que se Yo siente siento que hay agraviada. en ocasiones, bueno, en la mayoría de los casos, mucho desconocimiento sobre lo que es la perspectiva de género, sobre lo que es el interés superior de las niñas, niños, adolescentes, sobre los grupos vulnerables que existen. Creo que es la falta de conocimiento que existen ciertos profesionales del derecho que se aferran a querer el 1, 2, 3, 4 del derecho cuando tenemos que hablar de esa congruencia que debe existir de la verdad real sobre la formal en el caso de la materia familiar o en el caso de las otras materias, el poder saber cómo hacer un ejercicio de control difuso, cosas que a lo mejor los profesionales del derecho, no digo que todos, ¿verdad? Pero no quieren conocer o saber cómo se hacen estos ejercicios de ponderación. Creo que siguen bajo esa situación rígida del 1, 2, 3, 4. Y si el juez no da lo que pretenden, es como decir, pues me conflictúo con él porque... Para que no nos estén escuchando y no son abogados, Exacto. es darle a esa persona que es más vulnerable en el procedimiento lo mejor. Lo mejor en justicia, los mejores alcances, las mejores soluciones a favor de ese grupo de poder que a lo mejor
es el que tiene riqueza, es el que se aprovechó de esa nivel político, una cuestión de poder para ejercer esa Esa vulneración de igualdad. derechos y igualar esa igualdad de derechos de esa persona que está vulnerable, ¿no? Que está siendo desposeída de un inmueble, que está siendo privada de a lo mejor de la visita y comerse con un hijo, de esa situación de que no le están escondiendo todo lo que es la capacidad económica para no dar una pensión alimenticia, ¿no? Tenemos que buscar más allá con nosotros, atendiendo la oralidad, que es un principio de mediación. Hay más herramientas todavía que en materia. Protocolos, manuales, más leyes secundarias, criterios, pero sí, Principalmente la desafortunadamente no sensibilidad, queremos ¿no? conocerlos. Porque yo puedo tener sensibilidad o puedo tener doctorado en derecho, puedo tener así, pero si no soy sensible al aplicar eso, voy a pasar por alto todos los derechos humanos las partes que están en conflicto. A ese punto iba yo. Efectivamente, mi duda sería, ustedes pues conviven entre todos los jueces, ¿no? Ustedes hablan entre todos ustedes, ¿no? ¿Y por qué no se les pega lo de ustedes a ellos? No, pero no No, no, quiere no. decir que ellos no sean sensibles o no tengan los conocimientos. Siempre lo digo, La ¿no? mayoría. Siempre lo Perdón, digo, siempre, perdón. bueno, ahí sí no Es que podemos no, cada expresarlo quien, no, nosotros. no, no cada quien habla desde su trinchera, ¿no? Claro, Y aparte, Yo soy bueno, postulante. trabajo, yo desde mi punto de vista jurisdiccional, trato de hacer mi trabajo replicando los derechos humanos, incluso en esa materia tan difícil que es la tradicional, porque es escrita, es más tardada, pero aún así la aplico. Cuando estábamos en oralidad, aquí tienes de los jueces que más concilia, que más tiene protección a esos derechos humanos en materia familiar, y yo también era parte de eso. Yo no puedo hablar de lo que no sé cómo lo trabajen, ¿no? Yo hablo de mi trabajo y a lo mejor la cercanía que tengo, porque es aquí José Adolfo es mi mejor amigo, pero y sé de su sensibilidad también en estas materias, ¿no? yo creo que Depende de cada uno, depende todos de... vamos para el mismo punto, son las niñas, niños, los adolescentes, su interés superior o la familia de manera completa, simplemente que por situaciones de casos concretos, particulares o modos de pensar, pues tomamos caminos diferentes, pero a lo mejor uno es más corto, otro es más largo, otros tenemos técnicas pues más idóneas, pero todos vamos hacia el mismo punto. Ahí es cuando el abogado dice, ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué menos tiempo? ¿Por qué esta medida? ¿Por qué esta no? Pero todos trabajamos sobre los principios del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, la perspectiva de género, las medidas de protección. Todos vamos hacia el mismo lado, simplemente que como no están las reglas, adoptamos diferentes técnicas o caminos. He ahí donde el abogado creo que se molesta porque, bueno, con el juez A, pues fue más rápido, con el juez B, pues hubo un poquito más de Y tiempo, aplica ¿no? otro criterio, ¿no? Claro, pero vamos hacia el mismo punto al final del día. Ya sea por un convenio, por la resolución, por adoptar las medidas, pero siempre Sí, se va porque hacia ya el mismo sea punto. en convenio o en procedimiento contencioso, el fin es hacer justicia a esa persona que pide, que la autoridad le pide al Estado la impartición justa de un derecho, ¿no? Que seamos garantes. También significa que nosotros necesitamos constante capacitación para atender a estos asuntos. No, fíjate que, bueno, empezamos un poco bravos todo Sí, esto. tú Sí, te claro. querías ver sangre. Yo creo, no, perdón. Pero también, bueno, vamos por la parte amable, ¿no? De toda esta situación. Vamos a bajar los decibeles. Digo, son cuestiones, obviamente, y coincido muchísimo contigo, Adolfo, en el sentido que dices, oye, es que yo lo veo desde este lado. Yo lo veo del otro lado, ¿no? Y peor aún, están bueno, para mí son los clientes, ¿no? Y, es eso, y ellos dicen, ¿por qué se tardan? ¿Por qué esto? He tenido clientes que me dicen, oye, ¿otra vez vacaciones? Somos Digo, humanos. También somos humanos. digo, oye, no, pues es que, no, es que no puede ser. Digo, bueno, o sea, cada quien defiende o ve el problema desde su punto de Es vista, que son ¿no? muchos factores. Yo siempre he dicho que los abogados son las primeras víctimas de sus clientes, ¿no? Sí. Porque no les dicen toda su verdad, ¿no? No les dicen todos los temas y les salen con es que no lo consideré importante o no lo pensé necesario, ¿no? Entonces, son muchos factores. Ellos también con su situación de emocional o de este revanchismo en materia familiar o la simulación en materia civil, pero son muchísimos factores, no todos los casos son iguales, porque si no, imagínense todos los juzgadores, pues ya sabríamos cómo resolver de manera rápida, ¿no?
Se tiene que atender a los casos concretos siempre. Creo que son muchos factores el que también el abogado no sabe explicarle al justiciable, no sabe vender la tranquilidad que está ofreciendo, y es cuando pues las personas se desesperan, ¿no? Así como los jueces pues pensamos diferente, los abogados creo que también de la misma forma Sí, claro. no saben explicar la tranquilidad que pretenden otorgar a sus representados o lo que les pretenden dar o vender. Entonces, ahí es donde también, pues para nosotros los abogados, desde que nos exponen una teoría del caso, unos hechos que son a lo mejor un poquito incongruentes, donde vemos que también el abogado no aportó, ni siquiera se tomó la dedicación de darnos todos los elementos, pues también es cuando el juez es malo, porque pues no te dio lo que querías. Sí, claro, ¿verdad? pero llegan sin esa capacidad económica y nos piden imposibles casi, y a lo mejor jueces protectores como nosotros vamos a traer con lo que nos des medidas, ¿no? Pero hay otros compañeros que pues sí, a ver, no me das, pues hasta aquí, ¿no? Te voy a diferir la audiencia para que recabemos más material probatorio. Yo soy familiar, porque en civil pues no se puede. No se puede, porque ahí lo que tú me pides te voy a dar, ¿no? Está más limitada ahí la suplencia de la queja, ¿no? Sí, son muchos factores. El juzgador, el abogado, los mismos representados o partes. Pero si vamos evolucionando en esa progresividad de derechos humanos, incluso en el Código Nacional y también la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, establece esa mediación privada que también, si están certificados y todo, ya va a alcanzar categoría de cosa juzgada. Precisamente el Estado se está preocupando por alcanzar ese tipo de justicia para despresurizar los juzgados. No todo lo puedo dejar al Estado, que como papá te resuelva tus problemas, ¿no? Si hay esa preparación, alta preparación, y llegan con certificado, bueno, con un mediador certificado, pues ya van a poder alcanzar cosa juzgada sus acuerdos, ¿no? Imagínense, en materia familiar va a ayudar muchísimo esto, ¿no? Para desprocedir tanto. A nivel nacional, el 80% de asuntos se litigan son materia familiar. No, y todavía lo mandan todo al juzgado. Un reconocimiento para nuestra institución es que a través del Centro de Mediación se han despresurizado muchos juzgados y sí nos han apoyado bastante para concientizar a las partes a que lleguen a los convenios. No es que el juez le tiemble la mano, no es que no quiera trabajar, es que pues buscamos ya la tranquilidad pronta del justiciable. Ya no se trata de vivir conflictuado, no se debe vivir así. No, creo que no, y evidentemente sí vamos a decirlo, es un cáncer estar metidos en el juzgado, sí, y a ver, porque yo tengo la razón, y bueno, son cuestiones ya de, no sé, son psicológicas, yo creo que afectan a cada persona que le gusta justamente estar presente, o a través resolver, que no sé, no pueden hablar, o sea, no pueden ponerse de acuerdo, no pueden decir, me tocan 5, a ti te tocan 7, o sea, no lo pueden hacer. Por eso el abogado también debe de adoptar técnicas, debe capacitarse, debe propiciar la mediación, la conciliación, porque imagínate qué tal el desgaste económico para las partes, el desgaste de tiempo, porque tienen que ir a trabajar, cuidar de sus hijos, el desgaste emocional, viven pensando voy a ganar, voy a perder, cuando pueden enfocar sus vidas a un crecimiento laboral, a un crecimiento personal, ¿no? Entonces, yo creo que el derecho evoluciona, y no nada más en materia familiar, en materia civil, sí, buscamos la claro, tranquilidad, la felicidad del justiciable, y hay que razonarlo de una manera armónica de la ley con la sensibilidad. Busco proteger mi patrimonio en materia civil, busco que reivindiquen un derecho que me quitaron, ¿no? ¿Y para qué lo quieres? Para disfrutar de tu propiedad, y no también para vivir con esa peleándola. exigencia que la sociedad pide de aparte de los jueces, también nosotros tener que ser sensibles, que se capaciten y se preparen los abogados, ¿no? Porque tienen que también entender que ya no podemos litigar como lo hacemos hace 10, 20 años, ¿no? Cada vez tiene que haber una especialización, una preparación para cada caso civil, mercantil, familiar. Que se va actualizando constantemente. Sí, porque nos piden mucho, pero también luego cuando llegan sus demandas, sin las pruebas, sin el traslado, sin por eso llegamos a las vacaciones con tanto requerimiento. Espérense, pues es que luego se nos olvida. También son humanos. También yo creo que debe ser también a la par, ¿no? Porque nosotros sí nos exige mucho la institución estar preparados, estar actualizados. Nos van midiendo con estadísticas del trabajo. Y sí, eso. Nos capacitan a cada rato, hay cursos y situaciones así. Y también del otro lado, también debe de haber esa capacitación. Pero sí son muchos factores, hay que entender, insisto, hay que entender que lo que el legislador busca es la tranquilidad, la felicidad. Pelear tantos años por una propiedad por la que trabajaste y no disfrutar de ella, imagínate, pues eso como que no es un buen vivir, ¿no?
Claro. Entonces, igual, no se diga en materia familiar, vivir peleando con la pareja cuando ya los hijos ya son mayores de edad, imagínate, pues yo creo que eso no, tampoco es Y también un vivir la correcto. honorabilidad, la probidad, la honradez, esa profesionalización de parte del abogado que simula un acto jurídico para materia civil para obtener un derecho indebido, pues entonces también ahí es falta de esa probidad, esa honradez, esa situación de los abogados, porque La la corresponsabilidad, corresponsabilidad es muy alta y eso es un delito, ¿no? Exactamente, con la pero ¿por qué Constitución. lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque no hay consecuencias. No lo hay. yo creo que en el sistema escrito a lo mejor es un poquito Pero sí va a lo tener que una tú dices, consecuencia, ¿no? porque esa sentencia que se dicta y viene una nulidad va a tener consecuencia para quienes estuvieron inmiscuidos en ese asunto, ¿no? Que, porque no se puede seguir permitiendo que sigan operando ese tipo de grupos así. Pero es lo curioso de todo esto. Aunque yo te diga, aunque yo te lo demuestre en juicio, aunque yo te esté diciendo, oye, juez, te faltó esto, o no realizaste esto, o no tiene esto, tú continúas, o te esperas. Ah, no, ahorita vamos a ver, o sea, te esperas, ya déjate, te esperas, en decir, oye, a ver, pues, tengo la posibilidad de dictar un visto, a ver si es cierto, a ver, ven, enséñame esto, bla, bla, bla. Digo, ¿por qué? Porque yo tengo que escuchar ambas partes, ¿no? Y tengo que ver la forma de que el juicio no se alargue. Lo tendré que ver. Ahora, yo entiendo que, o yo lo que veo, o como lo percibo, es que para mí el juzgado, no voy a decir que el juez, lo patea, y lo patea para ver, al rato te alcanzo, al rato nos vemos en una semana, nos vemos en dos, en tres, lo patea. En materia tradicional, precisamente viendo la reforma, ¿no? Para una oralidad, para evitar ese tipo de chicanas, ese tipo de cuestiones, de malas prácticas que hacían alargar los procedimientos, Tanto ¿no? por el juzgado como por el abogado. En el juicio oral sumario del Código Nacional está contemplado que si se alarga más de lo debido, entonces ya deja de ser sumario, lo vamos a... Entonces, ¿quién parece? Vayan a ser lo ordinario, ¿no? Vienen varios candados y varias cuestiones, pero estamos evolucionando para allá, ¿no? Ahorita nada más los que competen a cláusulas en sus contratos o de juicio oral sumario se someten en materia civil. Aquí en oralidad nada más hay 4 acciones, ¿no? Familiar, ¿no? Y también vamos para allá, pero sí se necesita esa sensibilidad, esa que entiendan que no pueden prometerle lo que no van a conseguir. Si ya el abogado que dice, le vamos a quitar a los niños o le vamos a poner una pensión y se va a acordar de ti toda la vida, ya está muy superado ese abogado. La verdad es que el derecho evoluciona. Siempre soy muy insistente, el derecho evoluciona, hay que actualizarse y sobre todo que ahora con el sistema oral, pues, y la corresponsabilidad que existe con ustedes los abogados, ni modo que digan, yo no lo dije, ¿verdad? Entonces, yo no soy el que está en esa grabación, ¿no? Ahora solo que digan que es inteligencia artificial, pero, pero tiende ya, como dice el juez Juan, a poner más candados, ¿no? Y esta corresponsabilidad que se tiene que hacer valer, así como dicen, es que le tiembla la mano al juez, bueno, también abogado, pues si sabes que hay un hecho con apariencia de delito, pues también recurre a la instancia respectiva y hazlo valer, eres perito en derecho, ¿no? En el caso de que exista un hecho con apariencia de delito en la litis con el otro profesional, tu contraparte, pero pues también muchas veces no lo hacen. Yo sí lo hice. No, qué bueno que lo no, es cierto. Porque para eso están las instituciones y para eso... Fíjate que a mí, o sea, la verdad, realmente es lo que tú percibes de cómo actúan los juzgados, ¿no? Y digo, no soy yo, todos los estamos afuera, estamos, oye, y bien lo dices, ¿no? Pues cada quien habla. Sí, como le va en la feria. Claro. Y todos queremos tener la razón, o sea, eso es algo sin duda. Pero bueno, espérense, tantito, todos vamos a hablar con los que están conectados. Les agradecemos mucho que estén aquí pendientes. Por favor, compártanlo. No olviden darle su like ahí a la publicación, porque esto nos ayuda a que se pueda ver en más canales. Bueno, que se vea el canal, que lo vean más personas. Y te mandan saludos, Adolfo. Te manda saludos de Fran, creo que es su hija, que te manda saludos. Dice que ya pague la tanda, que ya favor. pague la tanda, que van 2 números. Que contestes, por favor. Que contestes. Y que contestes, pero bueno, que ¿por qué lo bloqueas su celular? Exactamente. ¿Qué crees? ¿Tus hijos no tienen hambre? ¿Por qué Exacto. no te comunicas? Dice, a ver, viene una duda. La voy a intentar aquí pasársela. Duda.
Me aplican un criterio en divorcio incausado, donde si uno de los cónyuges sale del domicilio familiar, es competente el juez del lugar del que se fue, a falta de domicilio familiar, o sea, ir a buscarlo. Según por qué, la falta de domicilio familiar será el del demandado. Entonces, eso significaría que si se va a Querétaro, habría que ir a buscar a Querétaro. Ya está una tesis, por favor. A ver, hay en divorcio, en las acciones de divorcio, hay reglas para la competencia. Cuando intervienen solamente derechos de las partes, la Corte ya interpretó, a ver, ya no podemos hablar de un domicilio familiar porque no existe, Ya no están ¿no? juntos. Y acuérdense, la suplencia se va a dar cuando intervienen niñas y adolescentes. Los adultos mayores de edad que se divorcian, no hay suplencia. Entonces nos vamos a interpretar una tesis, y que es de Puebla. La primera sala interpretó ese tipo de competencia y dijo, vale, si ya no hay domicilio familiar, ya no puedes aplicar la regla del último domicilio, porque no existe, ¿no? Actualmente viven separados. Tienes que irte a la regla de la acción personal, entonces el domicilio donde esté el demandado. Ojo, pero si intervienen derechos de niñas, niños adolescentes, y a lo mejor en el divorcio incausado unilateral, estás pidiendo como prestación, guarda y custodia provisional alimentos, dice la Corte, a ver, entonces deja de aplicar esa regla y entonces pondrá un derecho supremo, que es el de los derechos de las niñas y adolescentes, y más el donde esté domiciliada la mamá con los niños y adolescentes. Entonces se aplica otro tipo de competencia. Esas clases... Pero entre adultos es es personal. Y uno tiene el interés de divorciarse, que es el que promueve, pues así lo buscas. Sí, y eso ya... Pero la justicia es garante. A ver, Claro. si a mí en una situación de ponderar derechos humanos, yo no voy a obligar que la mamá que está aquí en Puebla y el papá está en Oaxaca, en Querétaro, en San Luis Potosí, que se vaya a promover ahí. No, porque voy a aplicar la regla especial que cuando estén interviniendo en derechos de niñas y adolescentes, yo asumo la jurisdicción porque aquí voy a proteger. Yo siempre le decía a los papás en las juntas de avenencia, tiene derecho mamá, tiene derecho papá, pero hay un derecho superior en esta sala, que es el derecho de esas niñas y adolescentes que yo voy a proteger al máximo. Claro. Y aquí desde la autorradicación nosotros hemos tenido asuntos así, y aunque el papá esté viviendo en otra entidad federativa o en todo esto judicial, asumimos competencia y jurisdicción y resolvemos, ¿no? Atendemos al domicilio de las niñas, niños y adolescentes. Es diferente el tipo de competencia, y qué bueno que hacen ese tipo de preguntas, porque en materia familiar no hay nada escrito, pero también se abusa mucho por parte de los justiciables, porque no se ponen a leer ni se ponen a informarse. Yo estoy dando ahorita clases de maestría en un distrito, y me preguntan las cosas hasta más básicas. Entonces yo les dije, agarré los manuales de la Corte y les dije, esto los necesito de tarea, estudiados para la otra semana. Porque también basta de querer abusar del derecho familiar y que todo el juez te lo esté diciendo, ¿no? Porque a veces litigamos de que en materia familiar, litigamos con apreciaciones subjetivas, con nosotros queremos que es el derecho familiar, porque luego yo de broma lo digo, a lo mejor vemos La Rosa de Guadalupe, caso cerrado, no sé, y con eso ya queremos ver que el juez va a atender un asunto similar, y no, tenemos que tener la preparación y alta preparación, y ya no está todo en el código, está en los manuales de la Corte de pensión compensatoria, custodia, divorcio, en los tratados internacionales, en las jurisprudencias. Pero queremos el 1, 2, 3 y el ABC. Y no hay un recetario, en materia familiar no hay recetario. Todos los supuestos en fracciones. A ver, ahí va la réplica. Esa tesis es de divorcio con causa, separación por más de 2 años. Ahí no hay ponderación, porque si demanda la parte más débil con hijos, imagínate. Pues lo que estamos señalando. Por eso es lo que estamos señalando, pero es que tenemos que interpretar completo, el contexto completo. Hay varias tesis, ahorita no las tengo, en las clases de maestría las damos al juez Adolfo y su servidor, y en la Corte estableció, fue más allá. A ver, cuando intervienen derechos de niñas y adolescentes, quien tiene la tutela y ejerce la tutela es el que va a decidir dónde quiere promover la acción, ¿no? Atendiendo que siempre vas a privilegiar a quienes, a esa niña y adolescente, ¿no? Y hay tesis que rompen la regla de esa competencia tan rígida, ¿no? Pero tenemos que entender, porque luego vienen, por ejemplo, en alimentos para mayores de edad, y sin ningún comprobante ni nada, ahí no hay suplencia para los mayores de edad. La suplencia es para niñas, adolescentes, para grupos vulnerables. También hay que separar. También si seguimos, yo luego les pregunto en las clases, ¿ustedes litigan así penal? ¿No, verdad? Porque si litigas penal así sin prepararte, te bajan de audiencia, ¿no? Aquí abusan del derecho familiar porque como el borras entra en la audiencia, ya quiero preguntar y pedirle al juez casi imposibles, y el juez pues le va a contestar conforme al derecho porque todos están capacitados. Pero también tenemos que ubicar al justiciable y al abogado
que debe de prepararse. Y qué bueno que existe esa reforma al Código Nacional, que incluso en el artículo 666 te obliga a ti como abogado defensor a estar preparado. Y si no, también vemos que están anulando derechos, pues también puede ya venir esa situación de que te bajen de audiencia, ¿no? Porque se abusa mucho por el desconocimiento a ese derecho familiar, que ya no está abogadas, abogados, público, ya no están los códigos, ya los códigos están por ser obsoletos, ¿no? Ni siquiera en el Código Nacional viene tanta protección porque tenemos que irnos a interpretación de la Corte Interamericana, de los tratados internacionales, de los manuales de la Corte que ha trabajado para las nuevas figuras, pensión económica, pensión resarcitoria, pensión compensatoria, pensión asistencial, compensatoria, asistencial y resarcitoria, guardia y custodia compartida, muchas cuestiones que hasta en el tecnicismo luego llegan a la sala y menores de edad, desde ahí me doy cuenta que pues no están preparados, ¿no? Cuando la Corte nos ha dicho que hay que visibilizar los que son sujetos de derechos, se dice niñas, niños y adolescentes. A ver, ese punto es bien padre. Por qué está mal, o está mal dicho, vamos a decir, referirse como menores? Porque decir menores es una situación de denostar, de minimizar, y ellos son sujetos de derechos. Es más, se pondera tanto que ellos, como lo dijo ahorita el juez Juan, están por encima de los derechos de las partes. Así que en el caso del divorcio, pues atendemos a sus domicilios, ¿no? A lo que es benéfico para las niñas, niños y adolescentes. Decir menores, pues la Corte lo ha interpretado como una falta de visibilización, como una situación de minimizar. Entonces, sí, antes de la reforma de derechos humanos eran objeto, y un objeto no tiene derecho. Menores, yo dispongo de mi hijo, yo hago lo que quiera, pues es mi hijo, yo soy el papá o la mamá. Esos sujetos ya son partícipes en el procedimiento, porque ya se visibiliza al resguardar su identidad y al pronunciarlo con sus siglas. Okay. Entonces ya estoy interviniendo, yo como autoridad, y estoy privilegiando ese interés superior al ya no ser un objeto, y sino es un sujeto que va a participar en el procedimiento, y le estoy dando esa importancia ya como una persona que se puede defender de sus derechos humanos y puedo protegerla. Sí, y la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, pues hasta te dice que de 0 a 11 son niños y de 12 a 17 adolescentes. Entonces es visibilizarlos porque son sujetos de derecho. Pero también aprendamos nosotros como autoridades y como partes a estar preparados en esta materia, en materia familiar, porque podemos prepararnos para materia civil, mercantil, penal o para otro tipo de derechos, pero en materia familiar está muy descuidada por parte de los postulantes, muy descuidada. Sí, por la dichosa suplencia. No es que no se quiera suplir, es el trabajo del juez. Pero al final del día necesitamos todos los elementos, dinámicas familiares para poder establecer visitas y convivencias sanas, para poder otorgar de manera correcta estas guardas y custodias, ya sean provisionales o definitivas, pero el abogado postulante llega con la idea de que el juez tiene que suplir. Entonces, no nos oponemos, pero, sí, porque tampoco se trata de que pues se tardó, pues porque está buscando la verdad real sobre la forma a mejorar, ¿no? Como en otras latitudes de otros países, pues el derecho familiar se da esa importancia por parte de los postulantes y se preparan para ir a una audiencia, para defender derechos. Podemos ver varios derechos para audiencias de España, de Estados Unidos, y debates de otro tipo, ¿no? Hay debate, ¿no? Hay debate. Y aquí, pues nada más, todo el juez, y tú resuelve, ¿no? No me estás dando nada, ¿no? Sí, o sea, bueno, yo creo que también ahí sí empezamos a abusar, ¿no? Porque realmente esperamos con lo menos tenerlo más. Exacto. ¿No? O sea, realmente, yo estoy, bueno, en eso sí coincido mucho con ustedes. Hay situaciones que tal vez, híjole, pues lo creo que es un poco para mí de criterio, o sea, porque dices, bueno, como lo ven, como lo es y apegado a la ley, pues ahí empezamos a ver que se vuelve un problema tal vez para mi cliente, ¿no? Mira, te voy a dar dos ejemplos bien básicos y bien claros. Llegan y piden visita y convivencia y no te dicen los horarios escolares de las niñas, niños y adolescentes. No te dicen si tienen actividades extraescolares en las tardes o en las mañanas o fines de semana. No te dicen si existe algún padecimiento médico que uno tenga que observar para decretar una visita y convivencia sana. No te dicen los horarios laborales del señor, pero ellos piensan que de manera lógica el juez ya lo sabe.
y que va a otorgar visitas y convivencias en las tardes porque el niño va a la escuela en la Y ahí nos mañana. tienes adivinando la dinámica familiar Perdón, para poder pero otorgar una En, visita y en el sistema convivencia. escolar existe el turno vespertino, Sí. ¿no? O a Hay lo mejor niños- tiene una situación médica que tiene que atender en la semana y no lo dice, ¿no? No nos dan los Unas elementos. clases particulares mejor de aprendizaje para que... Mira, y ahí te va el otro caso bien claro. A ver. Los alimentos, lo dice la Corte y apenas hubo una reforma, los alimentos comprenden comida, ropa, calzado, vivienda, que puede haber una renta, una hipoteca. Los alimentos también comprenden educación, servicio médico en caso de ser necesario, entretenimiento y en general todo lo que permite una vida digna. Los abogados, cuando entran a audiencia y señalan alguna cantidad determinada para pedir alimentos, sus mismas representadas se voltean y les dicen, me faltó decirle del doctor, del dentista, del dermatólogo, Porque ni siquiera de se la ponen a hacer natación. la tabla de gastos, el balance de gastos famoso, donde ni siquiera saben cuáles son las necesidades de su representada que está en juicio. Y al corto por hora y en la audiencia le están diciendo, ¿cuánto me decías que era de despensa? Y ahí están haciendo las cuentas. Claro, Ayuda a la mala preparación, porque ¿no? ni el mismo abogado sabe qué comprenden los alimentos de manera integral, de manera completa. El juez pues se pone ahí que tiene a la fuente de derechos a preguntar para conocer la dinámica familiar, para conocer las necesidades, es ahí donde entra la suplencia, pero lo más desagradable es que vuelven a entrar los mismos postulantes y seguimos observando lo mismo. Entonces, no es que el juez sea diferente a los demás, es que pues todos tenemos técnicas diferentes, pero repito, vamos hacia el mismo punto, que es Sí, la con familia. preparación, ¿no? Tenemos que tener esa preparación y cuidar nuestro asunto que vamos a postular ahí al juez, porque ni siquiera conocen su teoría del caso o la inventan. Y ya cuando nosotros atendemos al principio de mediación, me decía que sus necesidades se arrojaban 20,000 pesos, y ya cuando, no, pues es que mis necesidades son de 8,000, el abogado. Entonces ahí, o es quien me está diciendo la verdad, usted, o la fuente de hechos que es la que me dice, es que necesito para estos gastos. Y ni siquiera se ponen de acuerdo con su clienta o con su representado o su representada, qué es lo que van a exponerle al juez. O el abogado que quiere controlar todo a través del centro de convivencia familiar, que cuando existe una buena relación entre las niñas, niños y adolescentes con sus padres, quieren que las visitas se desarrollen en una institución, cuando se pueden desarrollar en el exterior, en beneficio de la familia, de los propios hijos, ¿no? Que es el derecho de ellos. Entonces, no es correcto hacer este tipo de prácticas. Entendemos que el derecho familiar es muy complejo, pero también es muy lógico. Los alimentos se deben de pagar de manera completa y puntual, pues completa porque no puedes prescindir de la educación por pagar la salud o viceversa, no puedes dejar de dar de comida por comprar ropa y calzado, son completos y son puntuales, porque no le puedes decir al acreedor, hoy no te enfermes, hoy no vas a comer, no, hoy no vas a la escuela. Entonces, el derecho familiar es muy lógico, simplemente es involucrarnos. Es más, el derecho familiar es tan noble. Es noble, es noble. Es tan noble que se te explica hasta con dibujos. Hace rato estábamos hablando, unas abogadas y un servidor, sobre la Constitución explicada para niños. La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes viene para niños. Hay muchas legislaciones en esta materia que vienen con un vocabulario sencillo. Nuestras sentencias deben de ir dirigidas con lectura fácil para esas niñas y adolescentes en esa materia familiar cuando intervienen estos derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es muy noble el derecho familiar, no te pide fundamentos, no te pide criterios, solo te pide una teoría concreta que nos des Y aterrizar a la realidad, ¿no? No inventada así con las pretensiones del abogado, que a lo mejor sabiendo que no le asiste el derecho está pidiendo una guardia y custodia para nada más para el papá o la mamá, cuando en la realidad la guardia y custodia es compartida, cuando la dinámica familiar es distinta, ¿no? Tenemos que también ser honestos, leales y éticos en esa situación de realizar nuestra teoría del caso para exponer lo que verdaderamente acontece en el centro de la familia, en esa dinámica familiar. Y la sensibilidad tiende más a que nosotros tenemos que proveer y resolver, como siempre lo digo y no me canso de decirlo, a que tenemos lo más bonito en nuestras manos, las niñas, niños y adolescentes. No podemos vulnerar los derechos de ellos solo porque consideramos que hay que irnos a juicio. No podemos sujetarlos a instituciones cuando vemos que se puede resolver de una manera rápida con un convenio. Oye, a ver, ahí me interesa mucho. Bueno, todo me interesa bastante, Todo. pero ahí me interesa, ¿cómo logras, como juez, o sea, vamos a hablar en tu caso en específico,
que, híjole, quiero decir enrinconarlos, pero invitarlos o convencerlos de que realmente acaben en un convenio. O sea, te lo comento porque yo lo he intentado con clientes. Híjole, a veces me cuesta tanto trabajo. O sea, me cuesta tanto trabajo porque ya cuando están en juicio, ya ceden. Dicen, ah, pues sí. O sea, y es una Es gran que, tontera porque es hasta peor, gastan más. pero fíjate que también entendemos, así como somos empáticos en muchas situaciones, el juez Juan y un servidor y muchos jueces, también los entendemos a ustedes. Hay muchas partes que dicen, no lo voy a hacer hasta que me lo diga un juez, Ok. ¿no? Entonces, sí, también los entendemos a ustedes. Sí. Pero también existen situaciones de capacitación en la mediación, en la conciliación, en el arbitraje, que van relacionados, siempre digo, con la medicina, con la psicología, con muchas situaciones, hasta con la filosofía del saber vivir correctamente. Entonces, pues, en el caso particular, pues uno les hace ver las ventajas de la conciliación y las desventajas, ese desgaste económico, ese desgaste de tiempo, ese desgaste emocional. Y lo que siempre digo, porque vamos aprendiendo todos, yo he aprendido que no hay peor fracaso para todo ser humano que no entender tu realidad. Entonces, si tienes una relación con alguien y hay un vínculo que son los hijos, pues discúlpame, pero vas a tener que convivir con esta personita, pues si no quieres en los momentos buenos, pero sí, muy probablemente, como en todas las familias, existen situaciones que atender, como enfermedades, accidentes, desgracias, ¿no? Ya no hablemos más allá de funerales, pero existe un núcleo y existe ese vínculo y se tienen que comunicar. Mira, perdón. Aquí hay una parte, a ver, también me ha pasado, ¿no? Que me dicen, oye, me llegó este citatorio de mediación. ¿Qué dicen ustedes los abogados? No No vayas, vayas. no vayas. Esa es la primera respuesta. Hasta que te cite el juez. Sí, sí, no, no, es que ahorita que lo dice también, o sea, me resuena porque yo sí lo he dicho, o sea, la verdad no voy a venir aquí, ay, nunca, no, 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 yo sí lo he dicho, no vayas. Luego, ¿es el primero? Sí, no, espérate. Y luego dice el juez Adolfo que los van a meter menos, tampoco. Menos. Si es No, el no, juez que los no, va a conflictuar más, tampoco. no, ya Adolfo ya me dijo que tengo que estudiar, ya no, ya no va a existir No, mi suplencia. no se trata de que te mates leyendo, pero sí que disfrutes estos manuales que son claros, que sí disfrutes estas leyes que son súper explicadas. Protectora. Y Exacto. en realidad familiar no se te pide una demanda escrita, se te pide nada más que nos des en forma breve, sucinta y clara las prestaciones, los hechos y las pruebas. Ahora, imagínate que el familiar te permite que sea muy práctico, muy claro, Y lo y que no complican lo los hacen, y abogados. que lo complican. Los abogados los complican. Ahora imagínate en civil que te tienen que proporcionar más datos de documentos, de horas, de fechas, de partes. Imagínate, ¿no? No, 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 ya, espérame, ya Entonces, me estoy haciendo sentir mal. no, hay que disfrutar mucho nuestra profesión, ser claros y ser objetivos. Pero sí, los niños no, dicen, no solo no se tocan físicamente, sino tampoco se tocan emocional o psicológicamente, ¿no? Ni de manera económica. Hay que buscar infancias felices, no repetir patrones o cuadros de violencia o de carencia de nuestras infancias. Entonces, ni los jueces tenemos por qué hacer eso, porque como tú dices, no, soy el juez plus ultra y necesito reconocimiento, No, pues no. ni tampoco el abogado por otra audiencia cobrar y cobrar. Con los niños no, con los niños Sí, no. no se debe, no se puede. Entonces, debe haber una barrera que impida esta situación. Por eso, como bien lo dijo el juez Juan, la conciliación es un derecho humano, tan simple porque te Sí, permite no vivir precluye en ningún feliz. momento. En cualquier momento se puede hacer valer, hay un principio de litis abierta y pueden convenir, estamos conveniendo hasta en ejecución, ¿no? Porque ya se entendieron que ya llevamos aquí, no logro nada. Así. Y Por eso, mejor por eso es un derecho humano, porque tiende a que el justiciable y las personas vivan de manera tranquila y feliz. Fíjate, bueno, no, sí, es evidente, ¿no? Hay, bueno, hemos estado hablando cosas muy padres también para los abogados, y me gustaría también fíjate que hay un tema para mí muy recurrente y que lo veo mucho tal vez en redes sociales. Yo no lo he vivido tanto porque no me ha tocado defender o ser parte de, pero cuando estamos en el rollo de, pues, como tal, la pelea por los hijos, Los hijos. y yo no logro entender, de verdad, yo no logro entender, por más que lo veo, lo escucho y todo, cómo una mamá o cómo un papá
no deja ver a su hijo por más de un mes, ya 2 meses. Digo, hay casos de años, según. Sí, Pero eso ustedes que lo viven tan de cerca, E incluso la corte se pronuncia y hay apercibimientos ya más fuertes, que es ya, ahí no te puedes ir a ver con apercibimientos de multa, de arresto. Ya tienes que irte a hacer valer el derecho para ese niño adolescente que está privado de ver a la mamá o al papá o una familia extensa. con la Y es la modificación. modificación de la guardia y custodia. Y creo que aplicamos esto y empiezan a dar cumplimiento por arte de magia, ¿no? Es que desafortunadamente muchos adultos no entendemos que los problemas personales se separan de los hijos. No estamos acostumbrados a tener esta salud psicológica, mental, emocional, para poderla transmitir a los hijos. Y desafortunadamente desembocamos nuestras frustraciones, nuestros enojos, nuestras malas emociones en ellos. Y es ahí donde empezamos a destruir infancias. Y es ahí donde nos volvemos unos monstruos, tanto los juzgadores que no tenemos la sensibilidad para resolver este tipo de asuntos, que no queremos por irnos temprano de la hora de oficina, tanto los abogados por cobrar otra audiencia y los padres ni se diga. Entonces empezamos a meter en esas cabecitas y en esos corazones basura, dudas, inseguridades. Y al rato tenemos, como lo dice muchas veces el juez Juan, personas que no saben establecer relaciones sanas, adecuadas, Y correctas. adultos rotos que no van a Ujú. poder encajar con ninguna pareja, con ninguna sociedad, con ningún grupo, porque pues se viene un conflicto desde como Estado, no preocupamos, ¿no? Como jueces, olvidamos, ¿no? Que es restaurar esa familia que ya está rota, ¿no? Porque ya no vamos a volver a que esté la mamá y el papá juntos, pero sí que tengan esa capacidad de comunicarse, de relacionarse, a pesar de que ya no sean esposos, a pesar de que ya no sean concubinos, pero siempre los van a unir un lazo, que es ese hijo, esa hija. Y entonces aprender a vivir con esa separación, pero a poder tener una buena educación parental, una buena comunicación mamá, papá con esa hija, hijo adolescente. La educación parental es muy importante y esto viene con la patria potestad, que antes se conocía como una situación de control o disposición sobre los hijos. Actualmente Y son responsabilidades responsabilidades parentales. parentales. Lo que más beneficia en una educación positiva, como papá y como mamá, a mi hija, a mi hijo, en este caso, para poder generar convivencias sanas, convivencias armónicas. Hacer niños felices nos va a dar una sociedad mejor. Porque si nos conflictuamos, imagínense después, cuando ya el hijo sea mayor de edad, va a decir, te pasaste toda mi niñez y mi adolescencia peleándote por no darme pensión, por no querer que viera a mi papá. El desgaste es tremendo y generamos un adulto en el futuro va a ser roto, que no va a poder encajar, no va a poder relacionarse con nadie. Generamos más problemas sociales, ¿no? Más problemas y después vemos que el índice de criminalidad aumenta, el De índice de divorcios. divorcios y bueno, uno de los principales fuente de, híjole, se puede decir, soldados para los malitos, es precisamente esos niños que están así, son una el bomba de dinero tiempo, sí. y son, pues son los delincuentes del futuro, o sea, perdón, no hay, vaya, no lo digo yo, ahí están las estadísticas de dónde han salido esos delincuentes, ¿no? Y son niños así. ¿Y por qué no le apostamos a esa salud interna, a esa salud Mental, mental complementaria para poder salir todos los días y ser mejores, ¿no? Hacer que los hijos sean mejor que nosotros. así como vamos al médico, como vamos al psicólogo, ¿no? También para tratarnos como papás, como mamá, como esas personas que estamos en una familia, para ponerte una mejor calidad de vida. Pues bueno, algo tenemos que cambiar también en la educación, desde nuestra primaria, que nos interese esa parte emocional, esa parte sensible pues, de los chicos, ¿no? ¿Te imaginas que forzosamente se tuviera que acudir a terapia psicológica, seas niña, niño, adolescente o adulto? ¿Te imaginas que sea así como una situación ya complementaria, forzosa, en beneficio de ti mismo? Estaría genial, ¿no? Pero andamos por la calle con los problemas, llevándolos a la oficina, llevándolos al hogar, los andamos cargando en el automóvil y por eso pues suceden muchos accidentes y por eso mucha gente con depresión. Pasamos de, de la, de la ansiedad. Perdón, pasamos de la depresión a la ansiedad, porque la ansiedad ya es
ese shock o ese ataque como convulsión que hasta que te desmayas es donde encuentras la salida. Porque sí, era la depresión, el estrés y ahora es esta situación de ansiedad. Las enfermedades mentales también evolucionan. Bueno, sí, no sé si supieron ahorita lo que pasó ahí en la Tliscayo, que una chica se aventó de un puente. Digo, Es muy lamentable, es muy lamentable, o sea, lamentable una pérdida humana, pero también nos debe de invitar y hacer reflexionar como sociedad a preocuparnos por nuestra salud mental, preocuparnos por nuestras personas que están entre la familia y volver a reintegrar esa situación. En este caso, en materia familiar, si hay un círculo de violencia, se puede restaurar para que se eviten esas conductas y mejore el comportamiento de esa persona que está generando ese ámbito de violencia. La mandamos a taller de terapia de integración de conducta, de terapias familiares, taller de padres de familia. perdón, o sea, un padre violento puede cambiar. Sí, claro, sí, sí, Claro, yo creo claro. que no existe un manual para ser padre o para ser madre. Creo que pues la perfección del ser humano está en que todos somos diferentes y somos imperfectos, pero podemos evolucionar, podemos perfeccionar, podemos mejorar. Por eso están estos talleres de padres, por eso existen muchas ciencias como la psicología, por eso existen muchas situaciones. El punto es entender que los hijos no pueden ser destruidos por papás rotos. Ya Sí. no queremos Sí. ese tipo de situaciones. Bueno, fíjate que hay la creencia, ¿eh? O sea, que realmente que si un papá violenta al menor, bueno, a su hijo, la posibilidad de ya no verlo, ¿no? O por qué lo va a ver, o por qué va a convivir. O sea, Sí, ahí tienen sí. una creencia muy fuerte, ¿eh? Hay una situación que es la directriz de riesgo, la situación de riesgo, que nosotros realizamos en esos procedimientos donde el papá o la mamá genera violencia familiar y es esa visita supervisada. A ver, no puede ser así como libre porque hay un indicio de violencia. Tenemos que proteger los derechos de ese niño adolescente al máximo. Entonces, primero vamos a ir poco a poco, progresiva esa visita. De una hora, de un centro de comercio en 2 meses, que el centro de comercio no está diseñado para toda la vida, es temporal. Y cuando los reportes de visita y comercio nos reflejen que ya hay una relación armónica con el papá o con la mamá, pues entonces vamos a modificar esa visita y convivencia de tal forma que se pueda hacer fuera del centro de convivencia familiar. Pero sí hay mecanismos de protección, incluso en esas situaciones de violencia, muchas veces es entre la pareja más que con los hijos, ¿no? Y por eso hay un control, una institución, para eso se crean los centros de convivencia familiar, para que ahí, en un lugar imparcial que está vigilado, que está hay persona capacitada, pueda llevarse a cabo esa visita y convivencia temporal. También no lo vean Sí, no, la porque finalidad no es sancionar, también es sanar, también es generar restaurar, vínculos, restaurar, restaurar. porque la finalidad no es sancionar, las víctimas terminan siendo los hijos. No, y qué bueno que lo dicen, porque aquí parece que todo es castigo, ¿no? No, O sea, no, no, aquí, no es castigo, ¿no? aquí Y es. más el derecho familiar, ¿eh? No, no, está padrísimo, porque eso también debemos de entender, ¿no? Muchas veces nos pierde la perspectiva de qué estamos hablando, porque al final, pues, siempre va a ser la mamá, siempre va a ser el papá, siempre va a ser el hijo, y la relación, pues, no desaparece, ¿no? O sea, no es simplemente, se acabó. Y la idea no es, pues, castigo o premio, Claro, ¿no? no es como el derecho penal, que mis respetos para todos los juzgadores en esa área, que tienen los fundamentos y todo está tipificado y hay que encuadrar los hechos con apariencia de delito. En materia familiar pudiera no existir la situación de invocar disposiciones, pero es que el derecho familiar es muy amplio, por eso es que nosotros siempre los invitamos a que se involucren, a que lo puedan ver hasta en videos explicados, ¿no? De manera clara para La todos los Corte ha que lo tengan que ver. sacado Constitución y varias leyes en un formato de lenguaje accesible con muñequitos, para que sea accesible el entendimiento de esos derechos humanos. Y aparte tenemos que tener en claro y tenemos que ser conscientes de que los derechos de las niñas, niños y adolescentes en un procedimiento no son una moneda de cambio para el papá o para la mamá para obtener lo que ellos quieren. Siempre vamos a ponderar al máximo esos derechos de esa niña, niño, adolescente que está en un procedimiento de guardia y custodia, de alimentos, de visita y convivencia y de un divorcio. En este caso hablando de materia de oralidad familiar, ¿no? Sí, la verdad es que el derecho familiar es hermoso, es muy amplio, es muy lógico. Solo hay que involucrarnos. No, repito, no vamos a encontrar el ABC, el 1, 2, 3. Las reglas del pastel no vienen
trabajamos sobre la familia, sobre los derechos, somos autoridades que declaran el derecho, no somos sancionadores, somos autoridades que declaran ese derecho. Entonces, la familia, sí, todos tienen derechos, pero vamos a ponderar y vamos a poner al máximo el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Por eso entiendo a muchos abogados cuando dicen, es que tal juez me resolvió de esta manera y el otro de otra manera. Todos van encaminados al mismo punto, pero también es cierto que no le llevaste a todos los jueces el mismo caso. No te Sí, pueden no, no, juzgar no hay igual. línea. No te pueden juzgar igual. Entonces no es una regla, no la van a No lo van a encontrar. encontrar. Necesitamos sensibilidad, necesitamos comprensión, necesitamos capacitación y de manera amplia. El derecho familiar alcanza hasta las personas de la tercera edad en el respeto hacia sus derechos. A ver, otro comentario, ya que estamos en estas. Conozco gente que lleva años en ese COFAM, pero son los abogados los que deben impulsar los acuerdos. ¿Están de acuerdo? Pues yo creo que Van las partes y los abogados, las ¿no? partes y los abogados también pueden invitar a sus representados a conciliar, a buscar esa paz familiar, ¿no? Entonces, hay algo muy importante que estamos perdiendo de vista. Las niñas, niños y adolescentes son muy importantes, pero como padres, pues también tienen derecho a rehacer su vida, ¿no? Sí. ¿Por qué condenarte a estar peleando? Y se quedan conflictuados en que, no, tú eres mi expareja y tú no, te voy a dar todo mientras no tengas. Pero ya ven que tiene el novio o la novia y ya empieza el conflicto, ¿no? Y la moneda de cambio de ahora, entonces mi de mi hija nada más es mía, ¿no? O mi hijo nada más es mío. No, tenemos que entender que también el respeto de la salud de la libre personalidad, pues ya la relación no funcionó entre nosotros como esposos, como concubinos, pero tenemos que respetar ese derecho que va a tener la hija, el hijo de visitar y comer con su papá, mi obligación de darle alimentos sin que venga una autoridad a decirte, tienes que cumplir una obligación y te voy a fijar una pensión alimenticia provisional, mensual, o ya, ¿para qué es el convenio? Pero ahora como ya te veo que tienes pareja, ya no te dejo de cumplir el convenio. Y eso es lo más común. Ahora, Sí, los vamos hijos como- crecen y hacen su vida. No tienes por qué quedarte solo o sola. Vuélvete a enamorar. ¿Cuántas vidas tienes para ser feliz? ¿Viniste al mundo a ser nada más papá o a ser mamá? ¿O a ser feliz? Entonces, no hay que perder de vista. Y eso el abogado también tiene que ser muy empático y hacerle saber a su cliente o cliente, pues esta otra arista, ¿no? Esta otra cara de la moneda. No vamos a vivir peleando, ¿no? También hay que restaurar ese corazón y rehacer tu vida, crecer profesionalmente, emocionalmente, volver a construir una familia o en su caso, sanar esta porque sigue siendo una familia y es una nueva forma de amar. Pues sí, realmente sí. Y sí, ojalá y me encantaría que así pasara. Por eso dicen muchas veces que el juez Adolfo es muy rosa o muy idealista, pero es que sí se puede, porque al final del día todos queremos ser felices, todos buscamos nuestro bienestar, nuestro beneficio. Bueno, te voy a decir algo. Yo sí llego Si yo y no mi quiero. cliente, no, mi cliente me dice, oye, yo me quiero pelear con esta hija de su tal por cual. Y yo le digo, no, señor, espérese. Vamos a ver, usted tiene que ser feliz y usted tiene que conseguir otra pareja. No, tampoco. Me va a decir, vete al infierno. No. Pero, déjame acabar mi punto. Déjame acabar mi punto. Regularmente los clientes llegan con una cuestión personal, Sí, con llegan emociones, con una conflictos, carga sí. emocional terrible, terrible, y cosas que uno no vive, ¿no? Y desgraciadamente uno tiene que escuchar todo, porque también te cargas y ya cuando ves a la pareja dices, hijo de tu madre, a ver, ¿por qué le hiciste eso, no? O sea, y te la compras, o sea, entonces ahí es, ahí como abogado, sí es cierto, tú dices, oye, me conviene, o sea, yo te puedo sacar del problema que tú tienes, pero muchas de las ocasiones no quieren salir del problema, ¿no? Pero es que, así como te digo que son muchos factores lo que impiden esta conciliación por la que apuesta el legislador, pues muchas veces ese es el tema de la falta de comunicación, ya no nada más entre papá y mamá, sino también la falta de comunicación del abogado con su representado. ¿Cómo le vas a hacer entender que lo que vas a buscar es el bienestar de sus hijos, que sí va a ver a sus hijos, que sí va a recibir esa pensión alimenticia? También no se lo vas a decir como lo acabas de expresar, No. pero por eso el derecho familiar está ligado con la psicología, con la medicina, con la filosofía. ¿Por qué? Porque tú tienes que buscar la forma de hacerle entender a tu cliente qué va a pasar.
porque pues el otro lado de la moneda, pues, como no te va a entender, pues entonces lo más fácil es irse a juicio, cuando no va a obtener un resultado inmediato. No, pero también lo más fácil es cambiar de abogado. Exacto. Claro. Pues sí. Alguien que se le Y sepa Alguien, comunicar. alguien decirles, pues sí, yo creo. Y eso ¿no? va a pasar también cuando el conflicto del juicio dura 1 año, 2 años y no vean resultados. Y así pasan 3 abogados, 4, y sigue el conflicto. Y nos ha pasado ver que se conflictúan mucho por los hijos, pasa el tiempo y empiezan a tener nuevas parejas y empieza esta negociación de cambio el fin de semana, ¿no? ¿Qué te parece si lo cuidas esta noche y yo me comprometo a llevarlo a tal lado? O yo pago ahora esto si tú me permites que me lo lleve de vacaciones. Porque ellos ya empezaron a ver que tienen una vida que disfrutar, que sus hijos van cambiando en su modo de pensar. Entonces, a veces, pues si el abogado no le sabe comunicar, si el juez tampoco los hizo entender, creo que ellos con el lapso del tiempo se van dando cuenta que el desgaste fue de manera inútil. A mí, yo creo que todos los asuntos las laborales, familiares, llegan a tener ese final. Claro. O sea, yo lo he vivido N cantidad de veces que primero se quieren y se dan con todo Sí, y el enojo. denuncias y no, y ahora demándalo, y ahora denúncialo, y ahora esta demanda, y ahora la otra. Entonces, así de, oiga, pero no, tú demándalo y tú no sé qué. Pasa el tiempo y bueno, ya, pues, ya pasó. O sea, o ya tengo novio, o ya tengo pareja, o ya no me importa, ya no me interesa, o realmente les cae el 20 Que no va a cambiar. que no va a cambiar y que lo importante es el hijo, Claro. ¿no? Digo, yo he tenido de veras amigos abogados que han tenido el problema con sus parejas y los han hecho, o sea, ver su suerte porque ahora ellos viven lo que viven nuestros clientes, ¿no? Claro. De que al final dicen, oye, y acaban llevándose bien. No son, y fíjate, me ha tocado que se llevan mucho mejor que como cuando yo los conocí. Así me ha tocado verlos. Sí, al final el desgaste los va a orillar a este tipo de situaciones y que no terminen en muchas ocasiones en situaciones de riesgo, ¿no? Lo que siempre hablamos, las enfermedades de transmisión sexual, los vicios, los hechos con apariencia de delito. Realmente tiene muchas aristas este sistema o este derecho familiar, pero a nosotros nos encanta, realmente. Sí, nos gusta nuestro trabajo y nos gusta hacer qué hacer jurisdiccional. Oigan, antes de que sigamos y sigamos platicando, pero me gustaría que platicara nuevamente ustedes, jueces, de qué son y cuáles son los asuntos que ven regularmente. Empezamos por Juan. Yo estoy en el juzgado primero civil de Cholula, veo asuntos civiles, mercantiles y también asuntos familiares que se quedaron antes de la especialización del juzgado familiar y de los de dualidad familiar, los que están todavía en rezago, que la mayoría son sucesiones, son algunos tipos de alimentos y custodias que también tienen, pero esas 3 materias. Ok. Bien, yo estoy en el juzgado oral familiar de Puebla y a mí me toca conocer de divorcios, guardas y custodias, visitas y convivencias y alimentos. Pero realmente, híjole, nos encanta lo que hacemos, que el tiempo se nos va rapidísimo. Pues ya se nos fue rapidísimo, aquí, ¿no? Ya también aquí ya se nos fue rapidísimo. Para todos los que piensan que el derecho es cosa simple, no es cierto. No, para nada, Somos pero bueno. muy importantes como los doctores, los ingenieros, los arquitectos, ¿no? Aún más, pero bueno. Está bien. Yo creo que te quedaste corto. Sí, ¿verdad? Oigan, bueno, ya yo creo que vamos a ir cerrando esta charla. Les agradezco mucho que estuvieran acá. Me gustaría que nos compartieran redes sociales, si pueden sacar alguna duda, si ustedes hacen videos o qué pasa con ustedes. Vamos a varios foros, instituciones públicas y privadas, a foros de sociedad civil, en forma gratuita. Estamos difundiendo el compromiso de difundir derechos humanos. Vamos a ir a la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos abrimos a cualquier espacio donde podamos difundir derechos humanos y tener ese lenguaje accesible y claro para que lo entiendan tanto los abogados y la ciudadanía en general. Mis redes sociales es Juan González en Facebook y en Instagram. Así me pueden encontrar con mi nombre, Juan González Bello. ¿Cuándo sales de ello? Perfecto. Bien, yo soy en Facebook Adolfo Hernández y mi Insta es Adolf-03190787. Y pues como bien dice el juez Juan, nosotros disfrutamos lo que hacemos y vamos prácticamente a donde nos inviten porque cuando algo te apasiona, creo que no hay límites, ¿no? No, perfecto. De todos modos, sus redes sociales vamos a dejar al final ahí
perfectamente bien identificadas para que los puedan contactar. Y no me queda más que pues, agradecerles. Gracias, Ismael, gracias por el espacio aquí en el programa. Gracias por permitirnos explayarnos. No, Ya no al sos tan contrario. rudo con tus invitados, por favor. No. Se fue con el principio con todo, ¿verdad? Ya no vayamos duros en lo tupido. No, para nada, amigos. Ya que ustedes hay confianza, pues hay que aprovecharla. Que sufran, Que hay que sufran. poner a las No, cosas Ahí en está, jaque. ¿verdad? De los que le decían y ahora nos Exacto. visualizó en nosotros. Ya les puse la cara. No, muchas gracias, amigos. Son unos grandes amigos. Yo creo que cualquier abogado, cualquier persona, ciudadano se puede acercar a ustedes. Yo creo que van a tener una buena respuesta, porque pues, yo nunca he visto que ustedes sean, híjole, pues es que hay que decirlo, hay muchos jueces que son inalcanzables. Muchas personas que están en un cargo y se creen, vaya, lo que no, cuestión Son juzgados contraria, a ¿no? puertas abiertas, ¿no? Nosotros somos personas que queremos vivir de manera tranquila y feliz. Nada más podemos decir eso. Gracias. Perfecto, pues bueno, muchas gracias a nuestro staff que hoy contamos con él. Ahora no voy a levantar. Híjole, saludos a todos los que están conectados, les agradecemos mucho. Caramac, gracias, esperamos tu podcast con los abogados, va a ser muy interesante. Muchas gracias y no olviden darle like antes que salgan y compartir, por favor. Gracias.